definir o tener algunos conceptos básicos de ciertas enfermedades como el Alzheimer. Para ello tenemos el siguiente cuadro para que podamos ya tener algunos conceptos de esta enfermedad. A ver, el Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar, el carácter, incluso la manera de comportarse. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento para los que piensan que es una forma normal, que todas las personas de tercera edad tienen que experimentar Alzheimer. No es así. Es una enfermedad y es la más común de las demencias, de los distintos tipos de demencias. No, así es, sin duda, y los índices en el mundo son definitivamente inquietantes. Son cerca de 45 millones de personas de las 800 millones de personas que sufren de enfermedades mentales, algún tipo de enfermedades mentales en el mundo, son 45 las que en este momento están sufriendo Alzheimer. A ver, pérdida de memoria, nos decía muy bien Paola en el cuadro, las habilidades de lenguaje, la percepción de tiempo, de espacio, todo esto hace a los síntomas del Alzheimer. Bueno, sí, en realidad son síntomas más comunes para lo que son los tipos de demencia. Estaríamos hablando que desde el punto de vista de la psiquiatría, la enfermedad se llama demencia tipo Alzheimer o demencia por enfermedad de Alzheimer. ¿Esto a qué se refiere? En realidad la enfermedad de Alzheimer es una degeneración cerebral, ¿no? Que para hacer el diagnóstico tendríamos que hacer una biopsia cerebral para ver que es una enfermedad de Alzheimer. Y esto va a derivar, o la consecuencia va a ser un tipo de demencia. Demencia ya hace referencia a todos los síntomas que se mencionaba hace un momento. Pérdida de la memoria, habilidades sociales, habilidades manuales, psicomotricidad, cambios conductuales y demás, ¿no? En cuanto a lo que son las demencias, hay distintos tipos y distintas causas. Dentro de la primera, efectivamente, es la demencia por enfermedad de Alzheimer. Y después viene la demencia vascular, que es secundaria a accidentes cerebrales, es decir, derrames cerebrales, hemorragias o infartos, insuficiencia vascular, etc. Y luego viene otra serie de demencias que con otras características, pero que en realidad no son tan comunes. Ahora, ¿cuál es la característica principal de la demencia de tipo Alzheimer? Es que puede presentarse de distintas maneras. No necesariamente va a comenzar con alteraciones de la memoria, sino también puede comenzar con otro tipo de alteraciones conductuales, ¿no? Es decir, que el paciente va a empezar a comportarse de distinta manera y también va a presentar una serie de ideas delirantes. Que comportarse de distinta manera, a ver, algunos ejemplos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tornarse más irritable, más molesto. O sea, es más renegón. Efectivamente. ¿Pero por qué? Porque ya hay un componente delirante, es decir, el paciente puede empezar a delirar, desconectarse de la realidad, y el delirio más común en las personas que sufren esta enfermedad es de que les están robando, de que los están persiguiendo o que quieren meterse a su casa, o que alguien ocupó o suplantó el lugar de algún otro familiar. Y que eso posteriormente también se asocia a las pérdidas de memoria. No me acuerdo dónde he dejado tal situación, entonces para mí es más fácil decir me lo han robado, ¿no? Entonces eso es una parte del cuadro clínico de la demencia, ¿no? Entonces puede presentarse de distintas maneras, pero que al final va siguiendo un proceso, y este proceso en conjunto con todos los síntomas que puedan ir apareciendo nos va a dar el diagnóstico. Lastimosamente en nuestro medio solamente tenemos que basarnos en los síntomas clínicos para poder diagnosticar una enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque una tomografía muy difícilmente, una resonancia magnética muy difícilmente nos va a poder dar algún dato sobre la enfermedad de Alzheimer de forma precoz. Cuando ya pasaron muchos años de la enfermedad, donde ya se han ido dando los síntomas y cuando recién uno busca atención, ahí recién se puede hacer una tomografía y ver que ya hay alguna degeneración cerebral, atrofia cortical, etc. Pero en principio no hay ningún dato o algún examen complementario que nos pueda hablar de eso. Sí hay pruebas de neuropsicología que acá Darina nos va a poder explicar mejor, que sí nos van a dar ya indicios, porque es tan sutil que se va alterando lo que puede ser atención, memoria, psicomotricidad, etcétera, que vamos a poder observarlos en precisamente las pruebas que realizan los psicólogos, ¿no? Darina, ¿cuáles son aquellos signos o señales de alerta que se pueden presentar a temprana edad que nos pueden orientar a que una persona es propenso, a que nosotros somos propensos a tener Alzheimer en algún momento de nuestra vida? Bien, es muy importante delimitar las siguientes situaciones. Primero, que no hay una edad
como tal decir, bueno, 65 años y estás iniciando un proceso demencial. Hay pacientes que inician muy tempranamente, ya presentan sintomatología desde los 60, 65 y otros que inician muy tardíamente, que presentan sintomatología desde los 80, 85. O tenemos adultos mayores que definitivamente no están iniciando un proceso demencial, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hay factores que nos van a decir como síntomas neuropsicológicos que está habiendo un síntoma demencial. Hay investigaciones recientes que nos dicen que nosotros, personas adultas jóvenes, podríamos presentar ciertos síntomas que nos dicen que en el tiempo podríamos, pero no es una regla. ¿Sí? Porque aparte de estos síntomas tenemos que tomar en cuenta otro tipo de factores que pueden influenciar sobre la calidad de vida de este paciente para que más tardíamente podría iniciar o no un proceso de tipo demencial. De hecho, entiendo que es uno de los tipos de demencia que ha complicado bastante a los expertos especialistas en su estudio, ¿verdad? Porque es muy difícil identificarlo, pero sí, de acuerdo a algunos estudios, se calcula que el 2% de los enfermos por Alzheimer incluso han iniciado ese proceso entre los 30, 40 y 50 años. Dos de cada 100 están iniciando tempranamente aquello. O sea que este programa que no vaya solamente a ser visto por los abuelitos en la casa, por favor, lo tenemos que ver todos porque en cualquiera de los casos puede pasar. Y es que en realidad creo que como conclusión de todo lo que vamos a ver en adelante, nos va a ayudar bastante el hecho de que tomamos en cuenta una de las recomendaciones, que el hecho de tener una reserva cognitiva y hacer estimulación cognitiva no solamente es cuando ya empiezo a ver un deterioro. Esta estimulación y tener una reserva debe ser constante y continua desde siempre, ¿sí? Es decir, debemos mantener a nuestro cerebro en actividad, pero actividad placentera, no obligatoria, que nos permita a nosotros tener una reserva cognitiva que por lo menos nos ayude cuando entremos a una etapa adulta mayor a que ésta nos sustente y no iniciemos tempranamente un factor de riesgo como el problema de la demencia. Dorina, yo quiero que profundicemos un poco sobre esos signos de alerta, que podamos nombrarlos, cuáles son esas señales de alerta que pueden presentar las personas a edades más tempranas y que nos pueden orientar a que es propenso a tener Alzheimer. Bueno, primero, cuando estamos hablando de personas jóvenes, adultas jóvenes funcionales, es muy importante considerar la calidad de vida del paciente. Cuando hablo de calidad de vida del paciente, estoy hablando de estos factores que vienen siendo la ansiedad, la depresión, el estrés, etcétera, y también la mala alimentación. Estos pueden incidir en algunas enfermedades que esta enfermedad no tampoco tiene una edad específica de presentarse. Hay muchas personas jóvenes que hemos visto con diabetes, personas jóvenes que debutan con un problema de hipertensión, etcétera. Entonces, aparte de este problema físico, el problema emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés tampoco son buenos candidatos para una adecuada salud mental. Si tenemos en cuenta que todos estos factores tenemos sobre una persona adulta joven, pues obviamente vamos a ver un decaimiento sobre las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas van a ser la memoria, el lenguaje, los movimientos, la capacidad de reconocer, ¿sí? Entonces empezamos a ver personas jóvenes que no pueden recordar qué es lo que tenían que hacer en su trabajo, si tenían una reunión esta mañana, si habían pagado las cuentas de la casa, o empiezan a tener con mucha más frecuencia y mucha más notoriedad el problema del fenómeno de la punta de la lengua a la palabra, ¿no? Entonces, como que, a ver, pásame y no me acuerdo, ¿no? Y esto empieza a hacerse mucho más notorio de manera mucho más seguida. Esto es normal en las personas jóvenes, pero no con una frecuencia abismal. ¿Sí? Ahora sí, yo estoy notando que cada vez aumenta más, es algo que me debe llamar la atención. Hay que comenzar a preocuparse. A ver, Josué, ¿qué es lo que va pasando en el cerebro de una persona que tiene algún tipo de demencia o del tipo Alzheimer? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro? Bueno, primero lo que tenemos que tomar en cuenta, la demencia, la enfermedad de Alzheimer es una degeneración neuronal. ¿Qué es lo que sucede? Para hacerlo más práctico y más comprensible también para el público. Tenemos dos neuronas, ¿verdad? Que se conectan una con la otra a través de una serie de químicos que son los llamados neurotransmisores. Estas dos neuronas tienen toda una maquinaria que está dentro del cuerpo de la neurona, ¿no? Y esta neurona es la que se va a empezar a, digámoslo así, contaminar de una serie de moléculas.
que son los famosos cuerpos de Levy, ¿no? Que son unas moléculas que van a empezar a invadir todo lo que es esta maquinaria de generación de neurotransmisores, de toda la estructura neuronal, y esa invasión de cuerpos de moléculas son lo que va a ir deteriorando y al final generando la degeneración, van a producir la degeneración neuronal, que al final va a producir la muerte neuronal. Es por eso que el diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer se hace mediante una biopsia cerebral. Es decir, no podríamos nosotros ver de otra manera. Como les decía, una imagen, una tomografía no nos va a mostrar esto, ¿no? Entonces, es lo que sucede específicamente en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Otro